Hola a todos, es un placer saludarles. Les saluda nuevamente su amigo Chavarría. Vamos con otro tips. En este video les mostraré cómo podemos configurar nuestro espacio de trabajo. Como podemos ver, después les mencioné que después que instalamos el Civil, la ventana por defecto que no aparece, ¿verdad? Pero si nosotros necesitamos tener herramientas que utilizamos rápidamente, ¿verdad? O que utilizamos mucho, es bueno tener las configuraciones adecuadas. En este caso, pues, como podemos ver acá, esta es la ventana o interfaz de usuario de Civil 3D. Tenemos acá la de dibujo y anotaciones, ¿verdad? Que esta es la que viene por defecto en AutoCAD. Ustedes pueden ver, ya nos desaparecen muchas de las opciones que tenemos en Civil, ¿verdad? Tenemos para modelado 3D meramente, donde nos aparecen ya herramientas que son directamente para el modelado en 3D, valga la redundancia. Y por acá yo me he creado una, acá tenemos otra, esta es la que yo me he creado, ¿verdad? Donde yo tengo, ¿verdad?, lo que me interesa. Tengo acá esta ventana que es la de propiedades de capa y las propiedades normales, que utilizo bastante. Entonces, ¿cuál es la manera de que nosotros utilicemos esto? Bueno, podemos estar acá, ¿verdad? Que es la que viene por defecto, como les digo. Ahora, si yo quiero incorporar, vamos a quitar estas que he dejado yo. Ahora, por ejemplo, si yo quiero incorporar estas dos ventanas que tengo, que la de propiedades de capas, o el capa manager, y la de propiedades, está igual. Vamos a desanclarla, ¿verdad? Dando clic en estas pestañitas. Ya podemos desanclar, ¿verdad? Porque cuando nosotros generalmente lo usamos, pues no aparecen acá. Una de las ventajas de dejarlo ya configurado en nuestro espacio de trabajo. Entonces, yo puedo adaptarla, ¿verdad? Adaptamos acá a nuestra pantalla, igual que esta, y ya pueden quedar de esta manera como ustedes gusten, o simplemente como las tengo yo, ¿verdad? Siempre dando acá y ya se quita queda como pestaña emergente, igual a esta, hasta que queden acopladas de esta manera. Puedo dejarme esta también, que es la que hemos estado utilizando en los videos anteriores. Acá eso es. Entonces, para guardar esta configuración, ustedes pueden seguir añadiendo cualquier otra ventana. Podemos utilizar la paleta que nos trae aquí todo lo que son los taludes, hombros. Lo utilizamos bastante en lo que es el diseño de carretera, ¿verdad? Podemos dejarla ahí o acá, como ustedes gusten.
Lo importante, como les digo, es después guardar este espacio de trabajo. Nos vamos acá nuevamente y le damos aquí donde dice guardar como espacio actual, ¿verdad? Y le ponemos tips 4, ¿verdad? Por decirle algo, un nombre. Le doy guardar y ya me ha quedado acá. Entonces podemos hacer, ¿verdad? Regresamos a nuestros comandos originales, ¿verdad? Esto no le aparecerá una vez nosotros cerremos el programa. Entonces siempre le va a aparecer de esta manera. Entonces si nosotros nos vamos, como les estaba mostrando, vamos a la configuración que hicimos, como pueden ver, ya nos aparecen nuestras paletas de herramientas, y de esta manera podemos ir ingresando las que nosotros queramos. Siempre es esencial, como les digo, dejar las que utilicen más. ¿Por qué? Porque así ahorramos espacio en nuestra pantalla, ¿verdad? Y tenemos un mejor confort a la hora de trabajar. Bueno, este es el pequeño tips que quería mostrarles, muchachos. Espero que les guste y recuerden compartir el video, darle like y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.